existe un misterio. Bueno, ha sido un misterio siempre, ¿no? Pero por lo que se ve hoy, se ha convertido en un punto de mucho pleito. Una de las doctrinas principales está partiendo en pedazos el mundo adventista. Es la doctrina del Espíritu Santo. En realidad, sí miramos al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque dice que Aarón fue lleno del Espíritu, David fue lleno del Espíritu, Sansón fue lleno del Espíritu, Moisés fue lleno, o sea, el Espíritu también está en el Antiguo Testamento, pero se menciona más en el Nuevo, porque ya Cristo, como cuando ascendió, cuando subió al cielo, envió, dice, al otro, que era el Espíritu Santo, y por eso se menciona mucho del Espíritu Santo, porque Él iba a venir a representar a Cristo en la tierra. Está fuerte eso. Hoy se hacen contraataques, ataques. ¡Qué controversial! Mi tema no es solamente aquí como para controversiar, sino hay maneras de cómo Dios nos habla, y una de las que nosotros vamos a ver es si a veces nosotros nos enredamos leyendo las palabras ya escritas, lo que está en la Biblia, que es la palabra de Dios plasmada en letra, en los testimonios que también ya se saca mucho de contexto. Hay otro libro que hace que esas palabras sean comprendidas en su total cabalidad. Porque cuando entendemos nosotros, un ejemplo, el templo de Dios, y cuando vemos nuestro cuerpo, podemos entender cómo se maneja el templo en el cielo y cómo es en la tierra. Los que entienden, ¿verdad? Así es que hoy vamos a leer ese libro de la naturaleza. ¿Qué nos enseña el Creador respecto a lo que es el Espíritu Santo? Vamos a hablar un poquito. No podemos hablar mucho porque eso del Espíritu Santo, hermano, es un misterio. El Señor Jesús dijo que el Espíritu, ¿cómo es? Es como el viento, dice. Él viene, Él va y nadie sabe a dónde. Pero sabemos que está. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Muchos alegan que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios. Otros alegan que el Espíritu Santo simplemente no existe. Otros dicen que el Espíritu Santo es el mismo Cristo, ¿no? Dividido en dos partes. Y que ahora es el mismo Espíritu Santo, Cristo mismo. Y hay muchas citas que dan a entender eso, pero así como hay muchas creencias para hacer, o sea, para formar nuevas ideologías, así de la misma manera se pueden tergiversar, ¿no? Esas escrituras. Así que cada cosa creada, mis hermanos, cada cosa creada es un libro. Cada animal, cada planta, nosotros, cada uno somos un libro. Cada órgano es una página, o se puede decir, ¿no? Y cada célula son letras. Porque así es como ellos fueron viendo, ¿no? Fueron expandiéndose más y más en el libro de la naturaleza. Puede ser que se estén sacando los textos fuera de su contexto. Puede ser que se estén convenciendo muchos leyendo solamente por medio del razonamiento y no por medio de discernimiento. Porque a veces usar mucho la lógica o la razón nos lleva mucho a caminos equivocados, ¿no? Saben, mis hermanos, que cuando yo era una mujer completamente y totalmente católica, yo sí practiqué la doctrina católica. Iba todos los domingos, iba los viernes al Santísimo, a adorar al Santísimo. Y hacía yo todo eso de las procesiones, cargaba esas imágenes grandes.
Yo no me perdía ni una fiesta. Yo era la promotora en mi familia, con mis hermanos. Era la que promovía todo eso, sin faltar una. Y creía yo fielmente, creía que de todo mi corazón que era la verdad donde yo estaba. Yo lo creía así. Así como muchos otros que creen lo que tienen y creen que es la verdad. Podemos estar creyendo que tenemos la verdad. Y cuando lo dicen con mucha firmeza. ¿Verdad? Lo dicen con mucha firmeza. Y por eso no tenemos que tener miedo, hermanos, de decir lo que creemos realmente. ¿Qué es lo que creemos? Y eso no es solamente para querer indagar, sino orando al Señor con espíritu humilde. Señor, yo no quiero ser engañada, pero tampoco quiero engañar a nadie. El Señor sabe, hermanos. Así es que me dio esa idea, no sé, de ponerme a estudiar las parábolas. Llevo varias semanas estudiando eso. Y ahora podemos sacar nuestras conclusiones. Al final de este estudio, de este tema, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra escrita en el libro de la naturaleza. Porque cuando dice que la naturaleza revela la gloria de Dios, hermanos, estamos muy lejos de conocer la gloria de Dios en la naturaleza. ¿Qué usted entiende por vemos la gloria de Dios por medio del mundo natural? Solamente es mirar las flores y decir, ay, qué hermosas flores, ay, qué hermosos colores de los pajarillos, cómo cantan. Eso no solamente es gloria de Dios, hermanos. La gloria de Dios está cuando usted se introduce a leer el libro natural. Ahí está la gloria de Dios. ¿Cuál fue el primer libro de texto que Dios le dio al hombre? Nos enseña, ¿no? Génesis 2:19. Dice, Jehová Dios tomó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre hasta el día de hoy. Así es que Dios no le dio al hombre un libro de estudio escrito para que fuera de aprendizaje, ¿no? No le dio un libro escrito, un libro literal, sino le entregó el libro de texto, que le llaman libro de texto de la naturaleza. Y saben, hermanos, que Adán no entendió todo. ¿Se imagina si dice que los santos que hereden el reino de Dios por la eternidad, qué van a hacer los santos? ¿No dice que van a seguir estudiando por la eternidad? Hasta el día de hoy, el Adán, que somos nosotros tomados de la tierra, hasta el día de hoy, siguen descubriendo nuevos seres vivientes en las profundidades de los abismos del mar. Siguen descubriendo nuevos insectos, nuevas plantas que por ahí estaban en las selvas, ¿no? Y les ponen nombres. O sea, hasta el día de hoy sigue siendo el libro de texto para nosotros. Hasta hoy, solo que Dios nos ha dejado escritura para ayudarnos a comprender, pero dice que la escritura nos muestra a Cristo, ¿no? Aunque el Padre dice juntos hicieron esa obra, todos. Palabras de vida del gran maestro en la página 8, en las primeras páginas, dice así, para Adán y Eva, en su hogar edénico, en el Edén, la naturaleza estaba llena del conocimiento de Dios, estaba repleta de instrucción divina. La sabiduría hablaba a los ojos y era recibida en el corazón, pues ellos se ponían en comunión con Dios por medio de sus obras creadas. Y tan pronto como la santa pareja transgredió la ley del Altísimo, el fulgor del rostro divino se apartó de la faz de la naturaleza y la tierra se
espiritualmente desfigurada y profanada por el pecado. Pero sin embargo, aún en su estado de marchitez, permanece mucho de lo que es hermoso. Y las lecciones objetivas de Dios no se han borrado. Y correctamente entendida, la naturaleza habla de su creador. Así es que ese libro, o el libro de texto, como se dice, no ha caducado, hermanos. No dijéramos, ya no hay nada que aprender. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo, hermanos? Que hasta el día de hoy está la ciencia, ¿no? La ciencia está estudiando el mundo físico, el mundo biológico, el mundo natural, para entender sus leyes, para entender cómo se rigen. Cuando ellos se meten a estos estudios de la naturaleza, pocos científicos, que la mayoría son ateos, se han convertido, han creído en el Creador, han pasado de ser ateos y de creer en una evolución a creer en un Creador. Por estudiar ese libro, porque dice, ellas cuentan la gloria de Dios. Y no se ha borrado, o sea, del todo, correctamente entendida, esa naturaleza habla de su Creador. Tenemos a un bien conocido que fue ateo y que ahora habla maravillas, ¿no? O sea, Walter Bates, él da muchos testimonios muy, muy poderosos de cómo él defendía capa y espada la evolución, porque eso creía en realidad que así era. Pero ¿quién le abrió los ojos? El Espíritu Santo, ¿por medio de qué libro? De la naturaleza, hermanos. Entonces, por la eternidad, pues nosotros vamos a seguir estudiando, ¿no? Este libro que declara los misterios de la gloria de Dios. Y miren aquí en el libro, ser semejantes a Jesús, en la página 242, miren lo que dice. Así como se revela la verdad divina en la Sagrada Escritura, miren bien, así como nosotros podemos leer aquí la verdad, así también se refleja como en un espejo en la faz de la naturaleza. Y a través de su creación, llegamos a familiarizarnos con el Creador, si nosotros realmente estudiamos la naturaleza. Por eso, ese libro es un gran libro de texto que los maestros que son sabios pueden usar conjuntamente con las escrituras para guiar a las ovejas perdidas de vuelta al aprisco del Señor. ¿Qué es sabio? Utiliza el libro de la naturaleza con las sagradas escrituras para poder guiar a las ovejas perdidas. Mientras estudian las obras de Dios, el Espíritu Santo imparte convicción a la mente. No se trata de la convicción que producen nuestros razonamientos lógicos, y a menos que la mente haya llegado a estar demasiado oscurecida para reconocer a Dios. O sea, hermanos, podemos entender los misterios divinos. Dice, si usamos la naturaleza como nuestro estudio y el libro de texto que nos dejó el Señor, las Sagradas Escrituras, usando los dos. Y con esto en mente, hermanos, por medio del libro de la naturaleza, con esto en mente vamos ahora, ¿cuál fue el método que utilizó Dios, Jesús, para enseñar al pueblo? Fueron las parábolas. Y hay razones por qué el Señor utilizó parábolas. Pero no vamos a dar todas esas razones, hermanos. Para que viendo no vean, para que oyendo no oigan, no se conviertan, no entiendan. Pero en realidad el Señor no hace excepción de personas, sino que la culpa es nuestra misma, dice, porque el corazón se engrosó. El corazón se engrosó de tradiciones, se engrosó de pecado, y ese fue un velo que se le puso para no entender. Si miramos aquí en el libro de Mateo 13:1, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar.
y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y vamos a ver cómo inició Jesús su ministerio. Si al principio de su ministerio Jesús inició con parábolas, vamos a ver un poquito de eso. Pero dice aquí en el verso 10, lo que leímos. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y respondiendo él, les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, no entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y si ustedes leen todo este capítulo, ustedes van a mirar muchas, pero muchas parábolas que Cristo les enseñó ahí. Y de ahí en adelante, todos los evangelios están llenos de parábolas. Pero vamos a ver, hermanos, para poder entender ese misterio, porque es un misterio, hablar del Espíritu Santo, hablar de la divinidad, no es un misterio. O sea, si a veces nosotros no comprendemos ni lo más básico, que es cómo se compone nuestra vida, que es un cuerpo y que es el alma y que es el espíritu, si no entendemos ni lo más básico, ¿cómo vamos a poder entender la divinidad, hermanos? ¿Cómo se compone la divinidad? Si a veces no entendemos ni lo que es la reforma pro salud, que está es bien ampliamente y claramente escrita y dicha, ¿cómo vamos a querer buscar los misterios más secretos del Señor? Especialmente hablando de su divinidad. Y también, pues dice, ¿no? Que hablar del Espíritu Santo, el silencio es elocuencia. Entonces, aquí vemos una respuesta, miren, en el verso 10 cuando le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas a la gente? ¿Por qué? Y Jesús les dijo el por qué en el verso 11. Porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos. O sea que, hablando en parábolas, Jesús estaba revelando los misterios del reino de los cielos. Y por eso les habló en parábolas. Porque la gente veía que Cristo estaba acá. Veía los milagros, pero no creía, no entendía. O sea, estaban botados sus ojos, cerrados. Escuchaban las palabras de Jesús, que muchos quedaban admirados, pero no, como que no oían, estaban embotados sus oídos. Y por eso fue una necesidad. Cristo vio una mejor manera de cómo hablar al pueblo las verdades celestiales. Dice aquí en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 10, en la primera parte de su ministerio, Cristo había hablado a la gente en palabras tan claras. No hablaba en parábolas, palabras claras. Pero en muchos corazones la verdad no había echado raíces y había sido prestamente arrancada. O sea que el Señor habló directo y claro, pero como no había, esos corazones no fueron muy receptivos, fue rápido arrancada esa verdad. Y por eso les habló en parábolas. Y dijo él, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. Y aquí yo les quiero relatar rápidamente, hermanos. Yo me recuerdo que cuando yo estaba iniciando, y apenas estaba conociendo, estaba yo nuevecita, como un año en el adventismo. Y cuando empezaron a hablar un poco de salud, hermanos, yo estaba respecto a la salud, estaba mal, pero mal educada, tenía muchos malos hábitos que yo creía que estaba bien. Cuando nos enseñó una doctora, porque llegó una doctora y dijo, miren,
El cuerpo necesita agua, los riñones necesitan filtrar toxinas, venenos, pero necesita el agua y todo eso. Entonces habló claramente, la doctora estaba hablando claramente. Al final dijo, ¿alguno tiene una pregunta? Yo levanté la mano y yo dije, doctora, disculpe, pero el tomar jugos, aunque sean jugos naturales, también es igual como tomar el agua, ¿no? O sea, el riñón se limpia y todo. Entonces esa doctora miró, pues, yo pienso que lo inmadura que yo estaba, porque yo no conocía nada, hermanos. Y me habló por parábola. ¿Cuál fue la parábola que me habló? Y me dijo, a ver, ¿qué es lo que más te gusta a ti de las bebidas? A mí le dije, me gusta a mí mucho el jugo de naranja, o sea, puro, ¿verdad? Y eso tomo mucho. Dice, entonces, cuando tú te bañas, ¿con qué te bañas? Pues con agua. ¿Y qué pasaría si tú te bañaras con jugo de naranja? Pues lo que tu cuerpo necesita por fuera, también necesita por dentro. Y para mí eso fue más que suficiente. Y entendí, que ya ahora por esa parábola entendí que mi cuerpo necesita agua pura, sin sabor, sin color, sin azúcar, sin nada, aunque sean jugos naturales. Porque yo creía que con tomar cosas ya estaba supliendo el agua. Yo creía eso, literal. Y lo creía pues firmemente. Entonces, de la misma manera vemos que dice que Cristo, al principio de su ministerio, hablaba claramente a la gente, sin parábolas. Pero lo mismo que le pasó a Clara, pues le pasaba a esa gente, que se le olvidaba o no retenían o no echaba raíces esa verdad y era arrancada. Y por eso Cristo también empezó a enseñar en parábolas, para que la gente, es más, lo vamos a leer, para que no sea yo quien se los diga aquí. En la página 11, Cristo tenía verdades para presentarle a la gente, tenía más verdades, pero la gente no estaba preparada para aceptarlas, ni aún para entenderlas. Si ni siquiera podían aceptar esas verdades tan claramente, dice, mucho menos las iban a entender. Por esta razón, también les enseñó por parábolas. ¿Ven? Lo importante que nuestro maestro hizo, buscó el mejor método para enseñarnos, para que la gente no olvidara sus enseñanzas, habló por parábolas, relacionando sus enseñanzas con las escenas de la vida, con la experiencia o con la naturaleza. Así era como cautivaba la atención de la gente y los impresionaba sus corazones. Y más tarde, cuando ellos miraban los objetos que Jesús había ilustrado en sus lecciones, recordaban las palabras del Divino Maestro. Y los misterios se aclaraban y aquello que había sido difícil de entender se tornaba evidente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando Cristo hablaba, quedaba imprimido en los corazones de los oyentes. Aquí, mire, como un tatuaje impreso. Se iban, pero no como la primera vez que le había hablado tan claro, ¿no? Que se les arrancaba la verdad. Pero con esa enseñanza, ilustrándole las cosas que nosotros estamos acostumbrados y relacionados y familiarizados, es así como el Señor enseñaba las verdades celestiales, el reino de los cielos, el carácter de Dios. Y cuando la gente se iba, así podría estar bien ocupado, pero de repente ya estando trillando, ya estando sembrando o arando, se recordaban de las enseñanzas. Y por medio de eso, miraban el mundo físico, sus leyes físicas, y podían entender los misterios. Y dice que la misma ley que rigen a la semilla cuando deja caer a la tierra, y usted ve el crecimiento, esa misma ley se aplica en el reino de los cielos. Hay que sembrar, primero hay que preparar el corazón, el terreno, deja caer la semilla,
se riega, se tapa, se cuida con cuidado. No podemos dar de un solo machetazo y decir que mira que el sábado, que mira que la carne. No podemos, hermanos, de un solo. Es con cuidado, o sea, una plantita usted la maneja bien delicada. ¿Por qué? Porque cuando usted ve que brota o germina, usted tantito lo mueve y se quiebra. Entonces va creciendo, se va cuidando, se va regando, y la palabra es esa agua que nos va regando para ir creciendo y fortaleciéndonos espiritualmente. Así dice que es literal. Bueno, aquí vemos, ¿no? Es muy importante que nosotros tengamos bien claro las enseñanzas de Cristo en parábolas, porque así es como nos revela los misterios divinos. Marcos 4:30 dice aquí, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Y decía, es como el grano de mostaza, y empezaba a darle la parábola del grano de mostaza. Las parábolas era para hacer conocer los misterios del reino de Dios. Por eso cuando nosotros decimos, vamos a ver la flor, vamos a ver el animalito, no solamente es para admirar, oh, wow, qué bonito, ¿no, hermanos? Mirando cómo es su ley, cómo se rige, entonces podemos ver la gloria de Dios. En el verso 33 dice, con muchas parábolas como esta, les hablaba la palabra. Con muchas, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular se las declaraba todas. Pero miren, Jesús de ahí en adelante nunca más volvió a enseñar sin parábolas. Siempre era todo en parábolas, porque así era más entendido. Hay veces, hermanos, que en el mundo de la salud, aún hasta los doctores del mundo, utilizan tipos de parábolas para hacernos entender cosas que nosotros no entendemos, ¿no? Ponen comparaciones, una célula que está contaminada, o las células cancerosas, que son parecidas como un cesto de basura, que ahí va todas las toxinas hasta que se llena, crece. O sea, enseñan por parábolas, hermano, porque es más fácil entenderlas. Esas eran las ilustraciones de nuestro Señor Jesús. ¿Y saben una cosa? Dice en la página 8, que mediante lo conocido, o sea, lo que nosotros conocemos o la gente conocía, mediante lo conocido, los hombres podían aprender lo desconocido. Las cosas celestiales eran reveladas por medio de las cosas terrenales, porque Cristo lo creó. O sea, la creación no solamente fue creado al azar y todo, sino que por medio de las cosas creadas terrenalmente, el Señor nos puede revelar las cosas celestiales que son desconocidas para nosotros. Tal ocurría en las enseñanzas de Cristo. Lo desconocido era ilustrado por lo que conocían, por lo conocido. Y las verdades divinas por las cosas terrenas, con las cuales la gente se encontraba más familiarizada. Un día estudiamos acerca de el oír con entendimiento. Porque cuando no entendemos, el que no entiende, ese es el que es arrasado. Si no entendemos, un ejemplo, la doctrina de la no inmortalidad, que no entiende usted qué es el alma, qué es el espíritu, qué es el cuerpo, si usted no lo entiende cabal, si nada más usted conoce y dice, bueno, sí, yo creo que el que muere, está dormido, pero va a venir alguien y te va a decir, explícame, ¿por qué dice esto aquí? El alma, el espíritu. Y hay algunos que han tenido pérdidas familiares por ejemplo, un pastor, ¿no? Que se contó el testimonio de un pastor adventista que perdió a su esposa y a sus hijitas en un accidente. Él estaba pero tan triste que un día, estando él en su oficina solo, escuchó las risas de las niñas
y eran ellas según en el espíritu, y su esposa. Hablaron con él, lo abrazaron y le dijeron que no estuviera más triste. Y ahora ese pastor dejó de creer en la no inmortalidad y ahora cree que después de la muerte hay vida. Se fue arrasado porque tal vez no entendió qué es la doctrina del espíritu, de cómo se compone la no inmortalidad. ¿Qué es esa doctrina? Una cosa es conocer, otra cosa es entender. Porque dice Daniel 12 que al final de los tiempos, ¿quiénes van a resplandecer? Los entendidos van a resplandecer como la luz del firmamento. No es conocimiento, hermano, solamente. Porque de conocer, todo el mundo conoce hasta del sábado, pero ¿quién entiende el sábado? Especialmente hablando de nosotros adventistas. Conocemos el sábado, pero no lo entendemos porque estamos profanando el sábado, hablando de negocios, comprando en sábado, echando gasolina en sábado, haciendo nuestros planes en sábado, o sea, porque no se entiende. Y cuando no se entiende algo y solo se conoce, mire, tarde o temprano, esa persona cae, porque va a venir doctrinas fuertes y estamos esperando una que va a arrasar a todo el mundo, a todos. La doctrina, acuérdese que va a ser cambiado el día del sábado, reposo, por el domingo. Y dice, ahí se va a ver realmente quién es trigo y quién es cizaña. Realmente ahí se va a ver quién entendió y quién solo conoció. Pero aquí vamos a ver ahora algo. No voy a entrar mucho en este detalle. Vamos a verlo y vamos a sacar al final nuestra conclusión. Arrio, que hoy se conoce como una doctrina de arrianos, ¿no? Entre el año 318 y el 320, Arrio formuló que Jesús era un ser creado porque fue engendrado por Dios el Padre. Y saca muchos textos, ¿no? De la Biblia aquí. Porque fue engendrado, entonces dice, no, pues Jesús fue creado. Y su teoría cree que Jesús es inferior al Padre. ¿Por qué? Porque fue creado. Y cree que el arriano cree que la divinidad absoluta pertenece solamente al Padre. Y esa fue la razón principal que se convocó el concilio de Nicea en el año 325 para oficializar la Trinidad. Se formuló esa doctrina de que Jesús era inferior al Padre y que Jesús salió y fue engendrado. El año 318 al 320 empezó esa doctrina. Y por eso en el 325 se convocó el concilio de Nicea. Pero muchos hermanos dicen, mira, el concilio de Nicea, mira lo que pasó en el 325, ahí se oficializó la Trinidad, allí, entonces ustedes están creyendo en eso, pero no se dan cuenta que antes de oficializarse, ya estaba la creencia que Arrio había formulado, que Jesús tiene un principio. Dicen, pues hay que conocer nuestra historia, pues claro, pero al principio la mayoría de los pioneros adventistas sí rechazaban el trío celestial. ¿Por qué lo rechazaban? Porque ellos tenían posturas arrianas o tenían posturas semi-arrianas. Por eso rechazaban eso. Estamos hablando de al principio de los pioneros. Por eso se rechazaba. Porque tenían esas ideas que se habían formulado en el 318. Y de ahí se corrió, imagínense cuántos años, hermanos, de 318 después de Cristo para 1800, cuando comenzó el movimiento adventista. Ellos creen, el arrianismo cree que el Hijo es la primera y la más perfecta criatura que Dios creó, a través de la cual el Padre creó el universo. O sea, el Padre creó al Hijo como una criatura, la más perfecta y excelsa, y por medio del Hijo creó el universo. Y después también creen que el Espíritu Santo es un ser creado por el Hijo.
porque es un ser activo de Dios y ocupa el tercer nivel de la jerarquía, de la divinidad y del poder. O sea que ellos miran esa postura de la que dicen los trinitarios. ¿Creen qué? Jesús es inferior al Padre y que el Espíritu es más. Porque si el Padre creó a Jesús y Jesús creó al Espíritu Santo, o sea, de creación en creación, se crearon los dioses. Pero imagínense cómo va a ser entonces el Espíritu Santo el tercer nivel de poder cuando dice el que blasfeme contra el Hijo se le perdona. Pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo, dice, ni en este siglo ni en el venidero se le será perdonada. ¿Cómo podemos poner eso entonces? Si es menor o es más inferior, ¿no? Y ahora el testimonio de Jesús, vemos, ¿no? Muchos de los testimonios de Jesús, del Espíritu de Profecía, donde habla del trío celestial, dice los tres poderes, dice los tres seres vivientes. Pero saben, hermanos, mirando, o sea, cómo ellos componen esa palabra del trío celestial y los tres poderes y los tres seres vivientes. Porque ellos dicen que Jesús es el mismo Hijo y es el mismo Espíritu Santo. Así lo ponen. O sea que el Hijo encarnado se hizo hombre, es uno, una persona. El Hijo resucitado, Espíritu, dicen, el Espíritu Santo, el Espíritu dice que es Cristo mismo, es el Espíritu resucitado o vivificado. Pero hay que entender mucho de eso, mis hermanos. No es tan fácil, es algo complejo. No es que sea un espíritu andando, porque dijo Jesús cuando resucitó, yo no soy, dice, no soy un espíritu, no soy un fantasma, porque mira, los espíritus no tienen carne ni hueso. Pero dice, es el Espíritu Santo, es el mismo Cristo, porque así lo dice la palabra, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor. Un ejemplo nada más de mi niña pequeñita Sarita, y decir, tú tienes el mismo espíritu de tu padre, o sea, de mi esposo, ¿no? No con eso quiere decir que es uno. Muchas citas, hermanos, si ustedes leen, hay muchas citas que pareciera que dicen eso, sí, pero sí estudiándolo, mirándolo y detallándolo, se puede ver que hay muchas cosas sacadas de fuera del contexto. Hay cosas que son sacadas de contexto, se puede ver, hay muchas ideas preconcebidas, hay, como decía, razonamientos, hay mucha lógica, pero el Señor no quiere que usemos solamente lo lógico. Vemos aquí, en el libro Palabra de Vida de Gran Maestro, en la página 8, ustedes lean eso, solamente en los primeros 2 capítulos se enseña mucho. Mediante lo conocido, los hombres podían aprender lo desconocido. Lo que conocemos aquí, las cosas celestiales eran reveladas por medio de las terrenales. Y así ocurrían las enseñanzas de Cristo. Todo lo desconocido era ilustrado por lo conocido. Las verdades divinas por las cosas terrenas con las cuales la gente se encontraba familiarizada. Así que así es como podemos nosotros conocer lo desconocido, ¿no? Y entendiendo las parábolas escritas en la naturaleza. La naturaleza son parábolas. ¿Cómo enseñaba Cristo? Por medio de la naturaleza, que son parábolas. Podríamos decir, hermanos, que la deidad no es tan fácil de que nosotros ya dijéramos, yo ya conozco cabal, porque por la eternidad, dice, vamos a seguir estudiando aún el carácter de nuestro Dios. Los ángeles, dice, misterio de la piedad, el misterio de la iniquidad. ¿Quién puede entenderlo todavía? Los ángeles siguen sorprendiéndose cada vez más. Pero nosotros, seres finitos, con mentes finitas, tan cortos de vista, y queremos pelear con nosotros mismos, discutiendo cosas y debilitando más la fe de los débiles.
porque iba a ser, dice, esa luz iba a ir creciendo de gloria en gloria, no nos podía dar todo de un solo. Aquí miren, vamos a ver esto ya. Vamos a verlo. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que son templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, dice, somos templo del... ¿No saben? ¿Quién conoce el templo? ¿Cómo se forma el templo? ¿Cuántas partes tiene el templo? ¿No está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo? ¿Quién ministraba ese templo? ¿No eran los sacerdotes? ¿Quién ministraba el lugar santísimo? ¿No era el sumo sacerdote? ¿Quién habitaba en el lugar santísimo? ¿No era la gloria de Dios? Y si nosotros dice que somos templo de Dios, entonces como templo, ¿dónde queda el lugar más santo? ¿Cuál es el lugar más santo de nuestro cuerpo? Sin miedo digan, hermanos, ¿cuál es el lugar más santo? ¿Ah? Nuestra mente, hermanos. El lugar santísimo donde nadie puede entrar. Solo usted como sacerdote de Dios. ¿Quién más puede ministrar el lugar santísimo sino solo usted? ¿Quién puede hablar con Dios solamente en su cuerpo? ¿Y en dónde es que se hablaba con Dios cuando querían ellos saber? ¿No se ponían frente al lugar santísimo? Entonces, nosotros somos los únicos como sacerdotes de este templo. Por eso dice, no somos nosotros dueños de nosotros mismos, sino mayordomos de este templo, donde la gloria de Dios quiere morar aquí, el lugar más santo. Y teniendo bien en cuenta esto, hermanos, por eso les digo, nosotros somos un libro de texto. Ahí el Señor nos amplifica más el conocimiento del tabernáculo. Podemos entender más cómo trabaja el cielo, porque cuando dice, está purificando el templo, no solamente el templo celestial, está purificando el templo terrenal que somos nosotros. Nos quiere purificar también de todo. Nuestra alimentación, nuestro vestido, nuestro andar, nuestro hablar, o sea, de todo, hermanos. Cuando muchos creen que el cuerpo no tiene nada que ver, que el espíritu es otra cosa, o sea, es completo, ¿no? Así que vamos a ver lo que dice este libro de estudio, que es el más vasto de todos, el más antiguo y el más revelador que existe de todos los demás libros que son escritos. Dice aquí, en una carta que fue dirigida a J. A. Warner en 1905, el Señor Jesús quería que la verdadera filosofía del gran libro de texto de la naturaleza se abriera delante de la mente. Necesitamos obreros que obtengan amplitud de mente por el estudio del libro que Dios ha abierto delante de nosotros por medio de sus obras creadas. Los ángeles cooperan con los que proclaman las verdades representadas por las cosas de la naturaleza. Aunque fíjese que dice, mira, la hermana White también dice, tengan cuidado porque hay muchos que terminaron adorando la creación antes que al Creador, creyendo que porque se representan muchas cosas o nos enseñan las verdades tal y como están así en la naturaleza como las del cielo, muchos terminaron adorando la creación o a la criatura antes que al Creador. Por eso nada más hay que tener mucho cuidado. Y es lo que hoy se quiere hacer, adorar a la naturaleza, porque dice, ahí está Dios, el panteísmo, ¿no? Ahí está Dios, ese es Dios. Dios no existe, Dios está en todo. Todo lo que ves, todo lo que está creado, ahí está Dios. Vamos a entrar, vamos a abrir un poquito la primera página, creo que, del libro de la naturaleza, que somos nosotros. El libro de texto natural, donde podemos encontrar mucha enseñanza. Somos una parábola, así como
toda la creación que Cristo habló por parábolas para poder entender o para poder revelar misterios ocultos o poder conocer esas verdades que para muchos pueden ser difíciles de entender. Y ustedes anoten, investiguen. Nuestro cerebro, como les decía, el lugar más santo de nuestro cuerpo, que es el templo de Dios, el cerebro. Existen 3 glándulas principales, 3, que actúan como el centro de control del sistema endocrino. Son 3, actúan juntos, pero individuales. Alabo a mi Señor porque digo, por medio de esto el Señor nos enseña más claramente. Dice, mira, por parábolas les hablo, porque viendo, no ven, oyendo, no entienden, no oyen. Entonces vamos a ver qué dice este libro de texto. Estos 3 glándulas principales son el hipotálamo, la hipófisis o pituitaria también, y está la pineal. Son 3 glándulas principales que controlan el sistema endocrino. Vamos a ver, solamente mire por encimita. ¿Saben qué es tan importante estas glándulas? Porque se encargan estas glándulas de todos los procesos vitales de nuestro cuerpo, como el crecimiento, el metabolismo, la temperatura, del sueño, etcétera, hermanos. ¿Se imaginan si no hubieran estas glándulas principales? Vamos a ver uno por uno. Primeramente empezamos por el hipotálamo. El hipotálamo se le llama así por su ubicación exacta del griego hipo, que es debajo, tálamos, lecho o cámara. Por eso se llama hipotálamo. En la cámara más secreta de esta glándula hipotálamo también se le conoce como el jefe del sistema endocrino y nervioso. De las 3, este es el jefe. ¿Por qué se le llama el jefe? Porque el hipotálamo es quien tiene constantemente comunicación y manda instrucciones a otra glándula que ahorita vamos a mirar para que se puedan regular las funciones vitales que ya les mencioné. Temperatura del cuerpo, el hambre, la sed, el sueño, el ritmo circadiano, las emociones, etc. Así que este jefe, el hipotálamo, está en continua comunicación en la que vamos a mirar ahora. Y le da muchas instrucciones lo que debe hacer. Ahora vamos a ver la hipófisis. El hipotálamo está encima y la hipófisis está abajo. Esta es la otra glándula, la hipófisis. Se le conoce también como glándula maestra. ¿A quién se le da el título aquí en la tierra como maestro? Hablando de la divinidad. Jesús. Y esta es la glándula maestra, porque produce las hormonas que el jefe le dice que va a producir para mandar las señales al resto del cuerpo. Ella obedece al hipotálamo, al jefe. El maestro o la maestra. ¿No hace eso el maestro también? Pero dice, son diferentes, hablando de que no son uno ahí, sino que trabajan unidos. Si no está uno, falla el otro y así sucesivamente. Pero lo curioso de esto, hermanos, lo curioso de esto es que esta glándula, como el hipotálamo, que es el jefe, están continuamente en comunicación y para darle instrucciones. Esta glándula hipófisis, para mandar las señales o para mandar, por ejemplo, las glándulas, porque trabaja por medio de lo endocrino, que son hormonas, a la tiroides, paratiroides, a la glándula suprarrenales, el páncreas, o sea, todo esos son por medio de hormonas.
Y sabe que las hormonas, hermanos, en la ciencia, yo esto le estoy dando los nombres científicos, que también le dan. Las hormonas enviadas por la hipófisis, que es la pituitaria también son conocidas en la medicina y en la biología como mensajeros. ¿Quiénes son los mensajeros que el Señor utiliza para mandar aquí a la tierra? Los ángeles, que están continuamente del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Hormonas, hermanos. Le llaman mensajeros químicos del sistema endocrino. Y todo eso, mire, eso arriba que ustedes ven ahí arriba, esa es la hipófisis que manda las señales para cada órgano o para cada glándula endocrina. Pero hay algo más curioso de todo esto, que yo me admiraba, hermanos, en serio. No es buscar para pelear, voy a contradecir. Así no, porque es un espíritu, hermanos, como lo que querían hacer los discípulos de Cristo. ¿Qué querían hacer? Nos decían, manda un rayo para que queme eso, porque no nos creen. O sea, querían a fuerzas que la gente crea, pero miren esto aquí. La glándula maestra tiene dos lóbulos, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. No es que esté dividida, pareciera, es como nuestro cerebro, que pareciera que está dividido en dos, está el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, pero como dice Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. O sea, podemos ver cómo Cristo, ¿verdad? Que es divino, pero se despojó para venir a ser como hombre, para ser siervo y para dar su vida por nosotros. Pero hay algo más interesante, hermanos. ¿Y saben qué es? Que existe una silla llamada turca. Se le llama así por su evidente parecido visual con la forma de una silla. Y también es conocida como el trono de la glándula más importante de nuestro cuerpo. Funciona como protector y sostiene la hipófisis. O sea que ahí está el trono donde se sienta la glándula maestra, pero por encima también está el hipotálamo. Podemos ver esto claramente. El trono. Por eso yo no creo que es una casualidad. Dice, el libro de texto de la naturaleza. El Señor dice, mira, les hablo por parábolas, para que los que quieran buscar verdades ocultas, misterios, los que queramos conocer el reino de Dios, dice, mira, lean el libro de texto de la naturaleza. Ahora vamos, yo por eso les digo, aquí nada más estamos de pasadita, leyendo nomás así por encimita, porque ya casi tenemos que terminar. La tercer glándula, pineal. Y la pineal está ubicada en el centro del cerebro, esa azulita que ustedes pueden ver allí. Su función principal es regular los ritmos circadianos mediante la producción de melatonina, que es la hormona del sueño, a partir de la serotonina, que es la hormona de la felicidad. En otras palabras, esa glándula es la que se rige por medio de la luz y por medio de la oscuridad. Te saca de las tinieblas y te pone en la luz, te despierta. Literal. Porque cuando usted ve la luz fijamente o está en la luz, entonces la melatonina se corta, ¿verdad, hermano Ángel? Se inhibe. Y no produce melatonina porque usted está en la luz, o sea, no puede dormir. Mantiene despierto. Mientras haya luz, esa glándula te mantiene despierto porque no produce la melatonina. Aunque tus ojos ya están cansados, pero no duermes. Y cuando estamos con el teléfono aquí así, a la 1, 2 de la mañana, así con todo volumen de toda la luz,
menos duerme, aunque los ojos estén hinchados así, porque no se produce esa hormona. Pero cuando está completamente oscuro, en tinieblas, entonces se produce esa hormona melatonina y te pone a dormir. Cuando nosotros estamos alejados de la palabra de Dios, hermanos, y estamos en tinieblas de este mundo, ¿qué le sucede al hombre espiritualmente? ¿El Espíritu Santo puede trabajar con ese hombre? ¿Cómo está? Mire, dormido. Pero cuando uno quiere buscar de la palabra la luz que nos lleva a la salvación, entonces comienza a trabajar para mantenernos despiertos. Para la ciencia, la glándula pineal sigue siendo un misterio. ¿No es un misterio el Espíritu Santo, hermanos, para el mundo cristiano hoy? ¿No se pelea mucho por eso? Es un misterio todavía para la ciencia. Y la glándula pineal a menudo se le llama la sede del alma o el tercer ojo, así le llaman. Su conexión con estados alterados de conciencia y su sensibilidad a factores externos siguen siendo áreas de investigación muy activos. No han comprendido del todo la anatomía de esa glándula. Y esa glándula no tiene un trono, una silla que lo detiene, que donde se sienta, porque dice que es como la sede del alma, el tercer ojo. Pero ¿saben qué es lo que lo sostiene, qué lo alimenta, qué? Él flota, hermanos. Eso es lo más interesante, que está flotando encima del líquido cefalorraquídeo, o sea, flotando. Se movía sobre la faz de las aguas. Así está literal esa glándula pineal. Es un líquido transparente, incoloro, no tiene olor, no tiene nada, pero ese líquido es para alimentar a la misma vez a la glándula y a la misma vez por ahí fluyen todas las hormonas que van. Hermanos, esto es, para mí, es sorprendente. Y sí, pero como dice, misterios que pueden ser revelados cuando leemos y estudiamos el mundo natural. Así es que las tres glándulas principales del cuerpo, el hipotálamo, la hipófisis o pituitaria y la pineal, son estructuras cerebrales que colaboran estrechamente como parte del sistema neuroendocrino. Y juntas forman el centro de mando del cuerpo para regular funciones vitales. Juntas. Totalmente diferentes. Aquí al frente, hipotálamo, hipófisis. Están sentados en la silla turca o el trono que guarda la hipófisis o la glándula maestra. Encima está el hipotálamo, dando órdenes para que se haga un trabajo completo. Y en la partecita de atrás, ese pequeñito puntito que ven, es la pineal. Tres glándulas principales que sin ella, o sea, es importantísima para todas nuestras funciones vitales. Pero cada cual tiene un trabajo independiente, pero juntos. Todo es para un propósito, porque ¿para qué es? Para mantener el cuerpo. Pues dice que somos cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Quiénes trabajan para que este cuerpo esté saludable, para que la iglesia esté sana? ¿Quiénes trabajan, hermanos? ¿Quiénes son los mensajeros que vienen? Hermanos, yo por eso digo, Señor, alabado sea tu nombre. ¿Y para qué hacer alarde de tanto y de aquí para allá y buscar y querer? Cuando dice, comparando el texto de la naturaleza con el texto de la palabra escrito, podemos aprender, dice más lleno de conocimiento, porque así eran muchos de él. Cuando Cristo hablaba en parábolas, muchos de los sabios que querían realmente buscar sabiduría y creer la verdad, dice, eran enriquecidos mayormente. Por eso dice, al que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y termino con esto,
Palabras de vida del gran maestro. Cristo trató de quitar aquello que oscurecía la verdad. Vino a descorrer el velo que el pecado había echado sobre la faz de la naturaleza a fin de que reflejara la gloria espiritual. Y todas las cosas habían sido creadas para mostrar esa gloria. Todas las cosas, hermanos. No solamente es de mirar, ay, qué bonito, qué bonito. Por eso dice, mira, no es por fuera lo hermoso tanto, sino por dentro lo hermoso. Ahí está la verdadera riqueza, el verdadero tesoro. Miren, por eso dice, cuando morimos, lo único que nos llevamos al sepulcro y al cielo, ¿qué va a ser? El carácter. Así es que, mis hermanos, yo sé que a lo mejor muchos van a estar, no sé, haciendo crítica o yo creo, pidiéndole al Señor, en realidad, Señor, ayúdanos a entender, pero con espíritus humildes, porque cuando hay orgullo y cuando hay espíritu para oposición, hermanos, el Espíritu Santo definitivamente no puede obrar ahí. Y así como es un misterio aún la anatomía humana, aún es un misterio esa glándula, llamada como la glándula del asiento del alma, totalmente diferente. Y están juntas, ¿no? Trabajando. Apoya nuestro canal y comparte para que este mensaje llegue a otros.